Nos encontramos en la capilla del convento de Santo Domingo, en Bogotá. Es mi lugar de residencia y es aquí donde mis hermanos y yo hacemos nuestras oraciones. Es un lugar hermoso que tiene su altar, su púlpito y todo lo que tiene una iglesia, pero no tiene pila bautismal. Este lugar, el lugar del bautismo, es lo propio de las parroquias y de las catedrales, y esta capilla del convento de Santo Domingo no es parroquia. Oye, ¿qué significa el bautismo? ¿Qué es lo que sucede en esa pila bautismal? ¿Qué significa asociarse al misterio del amor de Cristo en la cruz? ¿Qué es lo que realmente sucede cuando a uno lo bautizan? Al tablero con Fray Nelson Medina. Bienvenidos. El bautismo. Si hay algo en lo que todos podemos estar de acuerdo, es que el sacramento del bautismo es el primero entre todos. Algunas veces se le llama puerta para los demás sacramentos. Es así hasta el punto de que faltando el bautismo, los demás sacramentos no solamente se celebrarían de una manera inválida, de una manera ilícita, sino incluso inválida, es decir, como si no se hubiera hecho nada. Hay que destacar cómo el bautismo es ante todo la unión que tenemos con el misterio de la Pascua del Señor. Esta es la frase más importante de este programa. De modo que si tiene así muchísimo afán, si tiene que retirarse de su televisor o de su pantalla de internet, quédese con esa frase. El bautismo es nuestro vínculo con la Pascua de Jesucristo. Y llamamos Pascua de Jesucristo al sacrificio redentor del Señor en la cruz, que por supuesto implica su verdadera muerte, pero que también implica su verdadera resurrección. A través del bautismo, nosotros somos unidos, somos vinculados a ese misterio. Y esto es lo esencial, esto es lo que hay que recordar. Por supuesto, al recibir el beneficio de la redención, al recibir el beneficio del amor transformante, redentor de Cristo, pues también somos incorporados dentro de esa sociedad que se llama la Iglesia. Somos parte del cuerpo visible de Cristo, y ese es fruto del bautismo. Pero lo esencial y lo primero es que el sacrificio de la Pascua del Señor, el sacrificio de Cristo, llega a nosotros, hace su obra en nosotros a través del bautismo. Fue Cristo mismo el que nos mandó el bautismo, y por eso es desobediencia a Cristo no bautizar. Pero sobre esto surgen muchas preguntas, y realmente lo que vamos a hacer en este programa es sobre todo resolver esas preguntas, algunas de las cuales han sido enviadas por ustedes. Por ejemplo, esta pregunta, que es de las más comunes. Bueno, ¿y qué pasa con la gente que vive en países que no son cristianos? ¿Qué pasa con las personas no bautizadas? ¿Toda esa gente queda por fuera del ámbito del amor de Dios? ¿Toda esa gente queda por fuera de la salvación y por consiguiente lo único que puede esperar es el infierno? Hay una frase en latín que resume esta discusión, o por lo menos plantea bien el problema. Resulta que la frase dice así: extra ecclesiam nulla salus. Que se traduce: fuera de la iglesia no hay salvación o ninguna salvación. Salus es salvación. Si uno toma esta frase, daría la impresión de que estamos diciendo que de toda la humanidad, se supone que somos cerca de 7.000 millones de personas, de todas esas 7.000 millones, como los bautizados en la Iglesia Católica somos tal vez 1.100 millones, y los bautizados en otras confesiones cristianas quizás completan algo así como 2.000
Quiere decir que entonces 5.000 millones de personas que no han recibido el bautismo están condenadas a las tinieblas exteriores y lo único que pueden esperar es el infierno. ¿Es así? ¿Es esta la enseñanza de la iglesia? Yo voy a tomar como referencia para estas respuestas a las distintas preguntas sobre el bautismo, voy a tomar como referencia lo que nos dice, por supuesto, la Escritura y también esa preciosa síntesis de la doctrina católica que es el catecismo. Para los que no lo sepan, el catecismo de la Iglesia Católica está disponible de manera gratuita en la página web del Vaticano. Quizás quedan algunas personas que no saben cuál es la página web del Vaticano. Entonces mira, tú escribes en tu navegador de internet, escribes vatican.va. Esto es lo que tienes que poner en tu navegador de internet. Tu navegador es, por ejemplo, Internet Explorer, o es Firefox, o es Chrome, o es alguno de esos, o es Safari. Entonces tú escribes esta dirección y llegas a la página del Vaticano. Y ahí en la primera página que te sale, hay un link que se llama Textos Fundamentales. Y en los textos fundamentales está la Biblia, está el Código de Derecho Canónico, está el Catecismo de nuestra Iglesia Católica, está el compendio del Catecismo. Es decir que realmente una persona que quiera formarse, una persona que quiera educarse en la fe, tiene dónde. Y la penetración que tiene Internet en nuestra cultura es inmensa. Así que incluso desde la comodidad de un teléfono celular que tenga plan de datos o desde la comodidad de tu casa, en tu computador, puedes tener acceso a esta información. Pero volvamos con el tema del bautismo. ¿Qué es lo que queremos decir con esa expresión extra ecclesiam nulla salus? Pues mira, es que hay como dos interpretaciones. Una interpretación que la vamos a llamar interpretación muy estricta, y esa no es la que acepta la Iglesia Católica. Y hay otra interpretación que la podemos llamar la interpretación teológica, la interpretación correcta. Vamos a mirar las dos interpretaciones. Por ahora borramos este enlace de la página del Vaticano y vamos a ver cómo se entienden esas dos interpretaciones de esa frase. La interpretación estricta, ¿cierto? Son dos. Entonces, la interpretación estricta es esta. La interpretación estricta dice que si las personas no han recibido el bautismo, entonces no tienen esperanza de salvación. Es decir, únicamente los que estén visiblemente unidos a la Iglesia Católica se pueden salvar. Esa interpretación no es aceptada por la misma Iglesia. La gente que dice eso no está expresando el parecer de la Iglesia. Entonces, ¿cuál es la opinión de la Iglesia? Pues la opinión es que el sacrificio redentor del Señor se manifiesta en su plenitud y subsiste, el verbo subsistir es muy importante, y subsiste íntegramente en la visibilidad de la Iglesia Católica en comunión con el sucesor de Pedro, es decir, el Papa. La redención se expresa en plenitud y subsiste íntegramente en la Iglesia Católica en comunión con el Papa. Esa parte debe quedar clara. Y ese es el enunciado primero y fundamental. Luego viene un segundo enunciado. Pero los caminos, muchas veces inesperados, inéditos, de la gracia divina, no son todos conocidos por nosotros. Y por supuesto, agrego yo, Dios no tiene que pedirnos permiso a nosotros para decir a quién salva y a quién no salva. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que Dios tiene sus formas, Dios tiene sus caminos, y Dios puede efectivamente llevar a otras personas por otros caminos. ¿Cómo puede Dios obrar, por ejemplo, en un musulmán o en un budista? ¿Cómo puede Dios obrar en una persona, por ejemplo, en una de esas tribus, un bosquímano por allá en el África,
O tal vez una tribu en el Amazonas. ¿Cómo puede obrar Dios ahí? Pues nosotros no tenemos una respuesta íntegra a eso, pero hay ciertas indicaciones que yo creo que son útiles. En primer lugar, y esto es parte de la respuesta que aquí estoy llamando teológica, en primer lugar, hay un elemento clave y es la conciencia. Recordemos que hay una voz de Dios en cada uno de nosotros. Cuando veíamos los fundamentos de la teología moral hablábamos de esto, la conciencia. Hay una voz de Dios en nosotros. Y esa voz de Dios que está en el ser humano se manifiesta en toda la humanidad. Es decir, este es como un primer pacto que Dios hace. Entonces, si una persona, según la descripción o ejemplo que estaba dando, si una persona está en una tribu metida en lo profundo del Amazonas, nunca ha oído hablar de Cristo, pues esa persona de todas maneras tiene una conciencia. Y esa conciencia le está indicando sobre lo bueno y sobre lo malo. Es muy interesante, por ejemplo, ver que hay cosas que en todos los lugares del mundo, en todas las culturas, todos los pueblos, todas las razas, todas las tribus, siempre se han rechazado como malas. Y esas tres cosas que siempre se han rechazado como malas, en todas partes son el incesto. Eso no es aceptado como bueno, como un asunto cultural. Algunas veces, por ejemplo, en Egipto se decía que el faraón únicamente podía casarse con su propia hermana porque era la única que era de raza divina. Bueno, ese es otro cuento. Pero el incesto como hecho cultural aceptado en ninguna parte. Segundo, el matar a otra persona nunca ha sido admitido como correcto. A ver, hay limitaciones, pero que se dé permiso para que cualquiera mate a cualquiera, eso en ninguna parte. Ninguna parte del mundo que alguien mate a otro porque quiso matarlo será visto como bueno. Y en ninguna parte del mundo, en ninguna, se admite el robar como algo bueno. En ninguna. Bueno, hay seguramente otras cosas, por ejemplo el mentir, seguramente también es visto así, seguramente la soberbia es condenada en todas partes. Estas son huellas de que existe algo que se llama conciencia. Y entonces, Dios es el único que sabe qué le ha dado a cada persona. Nos dice la Escritura, al que mucho se le dio, mucho se le pedirá. Consiguientemente, al que se le dio menos, se le pedirá menos. Eso está indicando que en esos casos, en esas personas, en donde no hay culpa de parte de ellas, en donde no saben o que no saben del misterio de Cristo, pues no pueden ser juzgadas como cristianos, sino que toca juzgar únicamente a partir de la conciencia. Y el otro dato que es muy importante tener en cuenta aquí es que existen las semillas del verbo. ¿Y las semillas del verbo qué son? No solo la conciencia, sino el paso de Dios en nuestra inteligencia y los bienes que tienen las distintas razas, los distintos pueblos. Entonces Dios está obrando en esos distintos pueblos. Dios es el único que sabe qué están haciendo esas personas. Dios es el que sabe de qué modo habría que juzgar a esas personas. Y por eso solo Dios finalmente puede decir quién se salva y quién no. Pero eso nos lleva a otra pregunta sobre la iglesia, la cual abordaremos en unos instantes. Cuando ustedes nos escriben, cuando ustedes nos dejan saber su opinión, nos están indicando también a qué debemos darle más importancia y cuáles son las inquietudes más importantes que tienen. ¿Cómo comunicarse con nosotros? En todo lo que tiene que ver con este programa, utiliza por favor esta dirección. Al tablero, lo escribimos como si fuera una sola palabra, @cristovision.org. Aquí puedes escribir para enviarnos tus preguntas, tus sugerencias, tus palabras de ánimo, que hacen mucho bien, las críticas que también nos ayudan a mejorar la calidad. Si quieres recibir evangelización católica todos los días en tu buzón, utiliza por favor esta dirección, amigos@fraynelson.com. Aquí, para la evangelización que tú quieres recibir todos los días, y aquí, para
darnos tus sugerencias y preguntas sobre este programa. Siempre serás bienvenido. Muchas gracias, Fray Nelson. Dios los siga bendiciendo. Feligreses de la parroquia de San Miguelito y de la Preciosa Sangre de Jesucristo, San Luis Potosí, SLP, México. Felicitaciones por el programa de las Biblias y credos religiosos. Bendiciones. Cuando hablamos del bautismo surgen preguntas y la primera de ellas que ya hemos abordado es ¿qué pasa con las multitudes, con los pueblos, con los miles de millones de personas que no han sido bautizados? La respuesta corta es solo Dios es juez, Dios juzgará a cada uno de acuerdo con lo que cada uno ha recibido. Nosotros que tenemos la oportunidad de conocer las Escrituras, que tenemos la oportunidad de confesarnos, de ir a la Eucaristía, nosotros que reconocemos la palabra de Dios y nosotros que tenemos tantas ayudas, seguramente vamos a tener un juicio un poco más estricto, es decir, Dios nos ha dado muchísimo y tiene derecho a esperar bastante de nosotros. Si otras personas no han tenido la oportunidad de conocer explícitamente a Jesucristo, pueden ser salvos si obran de acuerdo con su conciencia y con el auxilio que Dios le da a esas personas, también en razón de los méritos de Cristo, aunque no conozcan a Cristo. Esta es una observación importante. No es que las demás personas sean salvas por otra razón o por un camino distinto. El único camino es el Hijo de Dios. El único camino es Jesucristo. Pero esas personas que por un obstáculo que está más allá de sus posibilidades, obstáculos de ignorancia, obstáculos de prejuicios culturales, no tienen un acceso real a las gracias y a las bondades de Cristo, pues esas personas tendrán que ser juzgadas por Dios y únicamente por Dios de acuerdo con esas condiciones. Hay una expresión que utilizó una vez el teólogo Karl Rahner. Él decía que esos que son así, que viven así, probablemente son cristianos anónimos, en el sentido de que Dios está obrando verdaderamente en esas personas, pero quizás ni ellas mismas tienen plena conciencia de que todo se lo deben a esa gracia, a esa misericordia de Cristo. El peligro que tiene la expresión cristianos anónimos es cuando queremos trasladarla también a otros ámbitos. Por ejemplo, como decir que, qué sé yo, las personas ateas, las personas que niegan la iglesia, las personas que rechazan el mensaje del Evangelio, quizás pudieran ser también cristianos anónimos porque llevan una vida en generosidad o no sé cuántas cosas más. Mira, yo creo que la Escritura es bastante clara en esto. Dice la Escritura, el que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Es decir, hay un punto en el que tenemos que admitir que si una persona verdaderamente conoce de Cristo, y si una persona rechaza a ese Cristo que conoce, pues se está poniendo en la ruta de la condenación. ¿Qué sucederá finalmente con esa persona? Pues eso solo lo va a saber Dios. Pero nosotros no podemos creer que la idea del cristianismo anónimo se puede estirar prácticamente para decir que cualquier persona, con ser buena persona, ya se va a salvar. Realmente no. El orden de las cosas es este. La plenitud del mensaje de salvación subsiste íntegramente en aquellos que están de una manera visible unidos al sucesor de Pedro, al vicario de Cristo, al Papa. Es ahí donde de un modo pleno, de un modo integral, de un modo visible se manifiesta la salvación. Que esa salvación se puede dar también por otros caminos, en otras personas, quizás sí, eso solo Dios lo sabe, porque Dios es el único que sabe qué ha recibido cada persona. Pero que esta idea no la convirtamos como en una especie de caucho para decir que entonces cualquier masón, cualquier ateo, cualquier enemigo de la iglesia, simplemente porque hace algunas obras de caridad, ya con eso, entonces ya lo tiene todo. Por esta misma razón,
el hecho de admitir que pueda darse salvación en otros pueblos, en otras razas que desconocen a Cristo, en aquellos que están bloqueados quizás por un prejuicio cultural contra Cristo, que incluso ahí se pueda dar salvación que viene de Cristo, pues eso no nos quita ni el derecho ni el deber de hacer misión, de dar testimonio, de predicar. Por supuesto, la misión no va a ser una imposición, la misión será una oferta. Esto lo explica muy bien el Papa Juan Pablo II, por ejemplo, en su documento Redemptoris Missio. Ese documento como me gusta a mí y yo quisiera que muchos lo leyeran, porque creo que es de los más inspiradores, por lo menos para mi caso lo ha sido. Redemptoris Missio es el documento de Juan Pablo II. Juan Pablo II tiene Redemptoris Missio. Y ahí nos comenta el Papa y nos enseña cómo la evangelización es oferta, no es imposición. Entonces, el hecho de que nosotros sepamos que muchos indígenas que desconocen a Cristo pueden salvarse porque obraron de acuerdo con su conciencia, no nos quita a nosotros el deber de evangelizar y no les quita a ellos el derecho de conocer a Cristo. Ojo con eso. Los musulmanes tienen el derecho de conocer a Cristo y conocerlo bien. Los ateos tienen el derecho de conocer a Cristo y nosotros tenemos el deber de facilitar ese conocimiento de Cristo en todos estos hermanos dentro de la raza humana. Los budistas, los confucionistas, los de Lao Tse, los Hare Krishna, todos por el solo hecho de ser en razón de creación, imagen y semejanza divina, tienen el derecho de conocer a Cristo. Que Dios los puede salvar. Pero ¿y qué pasa con nosotros? En este sentido hay una frase preciosa del Papa Pablo VI, una frase que nos la recuerdan nuestros obispos en el documento que se llama Lineamenta. Los lineamenta son como el primer documento que sirve de base para un sínodo, en este caso para el sínodo que se planea para el año 2012. Entonces, en los lineamenta de este sínodo sobre la fe y la evangelización, hay una frase impresionante recordando a Pablo VI. Pablo VI dice, sí, ellos se pueden salvar, pero la pregunta es, ¿nosotros nos salvaremos? Si nosotros que conocemos a Cristo, si nosotros que celebramos su amor y su gracia, que hemos sido perdonados, que hemos sido bendecidos, que abundamos en toda gracia, como dice varias veces la Escritura, si nosotros no compartimos ese tesoro, si nosotros no evangelizamos, ¿qué pasa con nuestra responsabilidad? Y dice el Papa Pablo VI, se pueden salvar ellos, los que no conocen a Cristo, pero ¿nos salvaremos nosotros si les negamos a ellos la oportunidad de conocerlo? Dejemos esa pregunta hasta ahí y pasemos rápidamente a otra pregunta que es muy común y que ustedes la han comentado varias veces. ¿Por qué se bautizan los niños? No deberíamos más bien dejar que los niños crecieran y ya de grandes escogieran si quieren o no quieren ser bautizados. Además, no faltan unos cuantos autores que han hablado de digamos así, del abuso, son las palabras que utilizan, el abuso de haber sido bautizados. ¿Por qué me bautizaron a mí? A mí nadie me consultó, quiten ese bautismo. En algunos lugares recalcitrantes de ateísmo fanático. Ojo, existe el ateísmo fanático. Siempre se asocia fanatismo con la religión, nada de eso. Existe fanatismo en el deporte, fanatismo en la música, fanatismo en el ateísmo. Bueno, en el ateísmo fanático, entonces han salido algunos con que no, borren el bautismo, quiten ese bautismo de mí, yo no quiero ese bautismo. Eso se llama apostatar, es una desgracia terrible, por supuesto. ¿Qué se le responde a la gente que dice que no se debería bautizar niños? Incluso muchos protestantes dicen también eso. Mira, la idea de que hay que esperar a que las personas tomen una decisión es una idea en sí misma contradictoria. Los papás que tienen un niño y no lo quieren bautizar, ¿en qué idioma le hablan? ¿Qué idioma le enseñan? Si esos papás hablan francés, seguramente le enseñan francés al niño. ¿Por qué no esperan a que el niño tenga 15 años a ver qué lengua quiere? A ver si quiere hablar francés o quiere hablar ruso. Si quiere hablar hindi o quiere hablar arhuaco.
No, los papás toman decisiones por los niños. ¿Y por qué los papás toman esa decisión? Pues toman esa decisión porque consideran que ese es un bien para ese niño. Entonces lo que tenemos que pensar es eso, que si el bautismo, si uno aprende a apreciar lo que es el bautismo y lo que trae el bautismo, y ojo con esto, el bautismo no es un punto, el bautismo es un modo de vida. Bautizar a un niño para que luego crezca como un pagano, como un satánico, como un enemigo de Dios, bautizar a un niño para luego no formarlo en la fe, es una burla de Cristo, una burla contra Dios. Pero es que la iglesia no predica bautizar y soltar, la iglesia predica bautizar y cultivar la vida de la gracia en ese niño, en esa niña. Ese es el compromiso. Entonces, si uno aprecia lo que es el bautismo, si uno sabe lo que vale el bautismo, pues uno se da cuenta que es un tesoro. Y ese tesoro se comparte como se comparte el tesoro de un idioma, el tesoro de la educación. ¿Qué tal que una mamá o un papá dijeran, no metamos al niño al colegio, no lo llevemos al jardín infantil, no lo llevemos? ¿Por qué? Porque si lo llevamos al jardín infantil, ¿qué tal que el niño luego de grande diga, ¿por qué me educaron? ¿Por qué? ¿Por qué? No, los papás no se plantean ese problema. Los papás saben que la educación va a ser un bien para ese niño y deciden por el niño. Y la manera como alimentan al niño, ¿por qué los papás dicen el niño necesita aire fresco, necesita sol, necesita comer tales proteínas, vitaminas, minerales? Esas son decisiones que toman por el niño. ¿O cuando han visto ustedes un bebé que diga, mamita, por favor, mis minerales, mis vitaminas? El bebé no pide nada de eso. El papá, la mamá deciden por el niño. Entonces no tengamos miedo si apreciamos lo que vale el bautismo. Pero ahí está la clave. Que empecemos a apreciar lo que significa vida de bautizados. Como hay tanto que decir sobre este tema, yo voy a dejar 3 textos aquí en este tablero para que usted profundice. Cuando usted valore su bautismo, usted descubrirá que no le puede dar nada más bello, nada más grande a esa criatura, nada más bello y más grande que el bautismo. Así que no se deje convencer por aquellos que dicen que no bautizar a los niños. Sí bautizarlos y formarlos. Las lecturas son estas. Mire, lea usted, carta a los Romanos, capítulo 6. Segunda lectura. Lea usted la primera carta del apóstol San Pedro, preciosa para profundizar en el misterio del bautismo. Lea usted la primera carta del apóstol San Juan, para que usted descubra lo que significa vivir en la luz y en la amistad con Dios. Estas son lecturas de profundización porque el tema del bautismo tenemos que vivirlo, tenemos que integrarlo más a nuestro ser. Romanos capítulo 6, primera carta de Pedro, primera carta de Juan. Llevar vida de bautizados y claro que sí, predicar y testimoniar a Cristo. Y claro que sí, el bautismo y una educación cristiana para los más pequeñitos. Que Dios nos bendiga.